Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en esta serie de eventos especiales o programas especiales que le estamos llevando a usted con motivo de estas fiestas navideñas. Hoy a 24, en un momento más ya estarán por ahí festejando. La verdad, nuestros mejores deseos a ustedes y a sus familias, sus seres queridos, en una nueva normalidad que nos ha tocado vivir a lo largo de este año, pero que bueno, ya se avisora en 2021 mejor. Pero por lo pronto, tratando nosotros de llevarles lo mejor y listos para llevarles algo de la información deportiva, para lo cual ya está listo nuestro compañero Sergio Román. ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿qué tal amigos de la Gambeta? Pues sí, felices fiestas que estén pasando. Muy buen pues fin de año. Esperemos que por ahí estén pues cumpliendo sus promesas, que tuvo seguramente muchas complicaciones, está teniendo muchas complicaciones, pero tenemos una semanita más para seguirle dando. Si no se cumplen, no hay problema. Pues hay que seguir trabajando, dicen todos los deportistas, dicen todos los jugadores, pues también nosotros, ¿no? Hay que seguirle echando ganas, que bueno, pues entrar en materia. Así es, Lalo, ¿cómo estás? Hola Ismael, hola Sergio. Pues esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, dicen por ahí, entonces hay que festejar con sobriedad, recordar que mientras menos gente haya reunida es mejor, se propenden menos los contagios, pero de todas maneras. Bueno, pues ya tenemos listo en la línea a don Félix Cerda Acosta, a quien le agradecemos que nos concede esta llamada. Le envío un fuerte abrazo, don Félix, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, don Ismael. Igualmente, a sus órdenes. Oiga, pues en este programa especial le quisimos dedicar un poco al equipo independiente que está cumpliendo 80 años de existencia y también un poco a su papá, don Félix Cerda Loza, que cumple 17 años de fallecido. Hoy, por desgracia, no tuvieron el festejo tradicional de cada año, de cada 12 de diciembre, pero bueno, recordándolo, don Félix, y agradecidos con que nos reciba la llamada. Al contrario, don Ismael, es un gusto saludarlo y gracias por incluir aquí a nuestro club independiente y pues no se diga a mi padre que en paz descanse. Oiga, pues para quien no sepa, don Félix Cerda Loza fue propietario de Atlético Morelia de 1962 a 1967 y he tenido oportunidad varias veces de platicar con don Félix Cerda y la verdad que anécdotas me platicaba. Aparte de don Félix, que tuvo cines aquí en Morelia, corrió la carrera panamericana, fue piloto, aviador, hombre, una playa de habilidades que tenía don Félix. ¿Y qué es lo que más recuerda, don Félix? Valga por ahí el comentario de su papá, de esas épocas que permitieron dejar huella en el deporte de nuestro estado. Pues, ¿qué le puedo decir? Puras cosas buenas para mí. Lo que respecta al fútbol, que fue lo que más conviví con él, eh, las panamericanas, las 5 panamericanas que hubo, las 5 las corrió y pues yo aún no nacía, tengo algo de historia de eso, pero ahí no me tocó vivirlo con él, me tocó parte del Morelia, aunque muy chico yo, pero este él inició con el Morelia ya en los Canarios, después se vino aquí al Independiente, al estadio, y después terminó en el Venustiano Carranza. ¿Por qué adquirió Atlético Morelia a su papá? ¿Qué espinito? ¿Por qué le dio esa idea? Mire, don Ismael, ahí fue, bueno, a plática de él, por supuesto, estaban en algún convivio y estaba mi papá y otros 4 amigos, y por ahí les llegó la sorpresa de que, creo que, no recuerdo, el señor Gómez este, les ofrecía el, el equipo. Entonces, por ahí les tocaba, creo que de entrarle de a 50,000 pesos a cada uno, y por supuesto después, pues, dividido los gastos, etcétera. Pero ahí quedó la plática, y a los 2, 3 días, pues, que mi papá reanudó este asunto, pues de plano no le quisieron entrar, ¿Lo dejaron solo? lo dejaron solo, a excepción de del señor Pedraza, que fue el único que le dijo, mire, yo no le entro, pero sí le doy el entre para que
este, digo, para no rajarme tan mal. Y fue el único que le aportó los 50 del entre. El resto, pues ya, se lo aventó mi papá y pues la verdad que yo creo que si hubiera sabido en cuestión de negocio, pues estuvo muy complicado, muy difícil. Fue una época muy difícil en cuanto, pues no había patrocinios, no había absolutamente nada, era exclusivamente la taquilla. Lo que él le llevaba de ventaja era la cuestión del estadio Independiente, pero mi papá lo iba a hacer para el Independiente y para que jugara pues la Liga Municipal. Entonces, pues tuvo que hacer algunos acondicionamientos ahí para que quedaran las dos canchas. Si recuerda usted en el Estadio Independiente, del lado de Ventura Puente, no había tribunas, pero fue por ese movimiento que se hizo para que cupieran las dos canchas. Félix, Sí. te saluda acá Sergio Román en la mesa de la Gambeta. Hacerte una serie de preguntas con base a la historia de 70 años de esta institución. 80. Primero, me gustaría 80. saber qué significa tener 70 años de historia. En cuanto al Independiente, va con Sí. 80 años. Y 80 años. 80 años, sí, se fundó el 12 de diciembre del 40. Ah, Entonces son 80 años y 80 años. no, pues es una historia muy grande. Digo, yo tengo desde que jugaba el Independiente en el N. López, aquí lo que es ahora la colonia del empleado. Después jugaron en el Panteón, después aquí en el Independiente, y pues de ahí empezó mi papá era muy, muy aficionado al fútbol. Le gustaba el fútbol y fue que empezó de hecho empezó el Independiente en segunda y como a las 4 temporadas fue que subió a primera, pero el Independiente empezó desde abajo, pues que en ese entonces era segunda, algo así. Bueno, si nos permite, don Félix, vamos a ir a una pausa, seguimos platicando con usted. Volvemos Sí. rápidamente. Seguimos en estos programas especiales de La Gambeta y pues seguimos también platicando con don Félix Cerda Acosta. Lalo, si quieres comentar algo. Sí, Félix Eduardo Rubio, aquí en la mesa virtual de la Gambeta. Son muchos años, es mucha la trayectoria del Independiente, pero igual muchos campeonatos en Liga Municipal. ¿Qué es lo que es más importante para ustedes como familia Cerda de los campeonatos que se obtuvieron? ¿Cuáles serían los más significativos y por qué? Bueno, primero los más significativos, pues creo que todos, pero lógicamente que es en este caso actualmente la primera especial. El Independiente tiene 29 campeonatos de liga en primera especial, porque antes era primera y hace unos 25 años fue primera especial, primera reserva, etcétera. Todos son importantes porque la juvenil es el semillero de todas las fuerzas del Independiente y y de verdad que hubo una época, recuerdo que lo traía don Luis Ríos, en paz descanse, era el entrenador de la juvenil, y de esa juvenil que él trajo, de los 15, 16 jugadores que traía, creo que 12 o 13 fueron profesionales de la juvenil que surtía al Independiente de primera. Entonces, una de las cosas que mi papá siempre, bueno, a mí me decía,
podrás dejar la primera, pero la juvenil jamás, porque es el semillero, Ujú. y siempre van a recordar de en dónde nacieron. Entonces, este, actualmente tenemos escuelita del Independiente, y de la escuelita ya pasaron a la juvenil, y de la juvenil ya ahorita andan algunos en primera especial. O sea, es la manera en que nosotros trabajamos desde abajo, pues para irles metiendo el amor a la camiseta, que es lo que... Oiga, don Félix, me había comentado de una serie de títulos, fueron 11, ¿no? Si mal recuerdo, continuos Sí, del Independiente. sí, tuvo tres rachas así buenas. Los primeros fueron 11, el cual era Bernardo Reyes, el entrenador. Después fueron tres, una hilera de 6, y después otros tres, de los que me acuerdo en hilera, ¿eh? Y por supuesto, pues varios alternos, que ahorita tenemos 26 años, creo, sin ser campeones. Ujú. Entonces, Félix, sí. quisiera preguntarte esta parte también de cómo llegar a ser un club con mucha historia. O sea, ¿cuál es la filosofía del club independiente para que pasen los años y este equipo siga siendo pues importante, que siga trascendiendo en historia, que siga teniendo la confianza de los equipos? ¿Cuál es la filosofía y cómo se maneja el equipo de Independiente? Bueno, pues la filosofía siempre ha sido el respeto a la camiseta, y, y el y el otro, la disciplina. Los que decía mi papá, se puede perder el juego, pero nunca la regla. Entonces, cuando se conjuga el amor a la camiseta con la disciplina, lo demás viene por consecuencia. Entonces, en el club independiente la disciplina es indispensable para todos, y lo saben. Es un respeto mutuo, tanto de nosotros los directivos con los jugadores, y viceversa con los entrenadores. Yo, en lo personal, aunque de fuera se ven los toros diferentes, yo jamás le puedo decir yo a algún entrenador: oye, haz esto, quita esto, pon esto. No, no. El respeto es cuando se les da la batuta. Ellos son responsables. Lo único que tienen que hacer es entregar cuentas. Cuentas, me refiero a: perdimos por esto, o se ganó por esto. Entonces, de ahí saca conclusiones, pues, para seguir el torneo, y sobre todo ir mejorando, y estar sacando los jugadores. Estar sacando, ahorita yo creo que ya tenemos 3 jugadores de juvenil para esta próxima temporada, en la primera especial. ¿En algún momento ustedes han buscado, por ejemplo, de la categoría juvenil, la importancia de tener, pues obviamente, este proceso de formación? ¿En algún momento han sido filial de algún equipo, pues profesional, no sé, llámese Atlético Morelia, Monarcas en su momento? Pues filial no, pero del Independiente han salido, no tengo a la mano la lista, pero son más de 100 jugadores que han salido al profesionalismo del Independiente. El último que tengo es el Moy Muñoz. Su único equipo que jugó fue en el Independiente, y jugó, que serían unos 8 meses, y de aquí se lo llevaron, y Don él Félix, era basquetbolista. ahorita que habla de jugadores, ustedes tuvieron una relación muy estrecha con el campeonísimo Guadalajara. ¿Qué nos podría platicar de eso? Bueno, pues, mi papá, de hecho, siempre la tuvo muy muy estrecha. Entonces, él iba mucho a Guadalajara, y no se digan
mundiales donde el Guadalajara proporcionaba, creo que 8 jugadores para la selección mexicana en el mundial del 58 y 62. Prácticamente mi papá, sin ser directivo de la federación, pues convivía mucho con ellos, pero porque realmente él era amigo de prácticamente todo el campeonísimo. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos, don Félix. Gracias por seguir aquí con nosotros y gracias también al público que nos sigue a través de la Gambeta. Bueno, seguimos aquí en la Gambeta. Me platicaba, don Félix, de la relación que hubo con Chivas. No sé si mal recuerdo que alguna ocasión vinieron a jugar aquí en plan de amigos, ¿no? Con su papá, algunos jugadores. Claro, al Independiente, en el Independiente jugó Héctor Hernández, Chava Reyes, Mellone Gutiérrez, ¿quién más? Creo que Sabas Ponce. Prácticamente los delanteros eran los que más pedía mi papá para que los apoyara, pero jugó Toño Villalón del Morelia, jugó Pelón Martínez, pues de los refuerzos que traía mi papá por amistad. Uh-huh. Y pues bueno, pues era una cosa de que antes, hasta que se puso el reglamento o el artículo donde ya no se podía, ya no podían participar en la Liga Municipal jugadores registrados en algún equipo profesional. Félix, ¿cómo se vivió la transición del campo Independiente que se ubicaba ahí en Ventura Puente y Boulevard García de León, a un costado justo donde está la gasolinera Independiente? Esa transición a los campos que están acá del Retajo, acá en la Huerta, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese movimiento? Bueno, el movimiento, primero en cuestión de cuando estaba el Morelia y que le pidió en aquel entonces el gobernador Arriaga Rivera a mi papá que se fuera al Venustiano Carranza con el equipo, porque mi papá pues le comentaba que a qué iba al estadio, porque el estadio tenía la pista de atletismo y el Independiente era un campo más futbolero, y total se tuvo que ir al Venustiano. Allá terminó las últimas 2 temporadas, bueno, del 64, 65, porque lo inauguró el Morelia y lo inauguró aquí vino el presidente de Adolfo López Mateos a inaugurar el Venustiano Carranza, y estuvo mi papá por el equipo, el equipo Morelia. Oiga, que por cierto me comentó en algún momento, porque la cancha del Independiente era una alfombra, era una lindura. Me había comentado que la trajeron parte del pasto de Alemania, ¿o de dónde me dijo, don Félix? No, don Ismael, no recuerdo recuerdo perfectamente el pasto y la alfombra. Ajá. Que era, pero mucho tuvo ese pasto. Lo único que recuerdo es que estos de acá arriba del seminario, los seminaristas, le ayudaron a mi papá plantando el pasto en los dos campos. Uno, el campo que era de entrenamiento, por así decirlo, era más corto, o sea, era un campo más rápido que el de espectáculo, donde jugaba el Morelia era más alfombrado, pero pues la verdad era una mesa de billar. Y sí. Y eso no lo decía mi papá, lo decía mucha gente. De hecho, era aquí en México el campo,
no el estadio en las tribunas, sino lo que es el campo era el mejor que había en el país. De hecho, el Independiente para el Mundial del 1970, don Adolfo López Mateos tuvo que meter al Independiente a la FIFA para cumplir con el requisito de, creo que de 10 escenarios. Entonces, el Independiente... ¿Y si fue aceptado? Sí, claro que fue aceptado, pero después, pues, para el Mundial del 70 hicieron el Azteca, hicieron ¿cuál otro fue? El de Monterrey, y no recuerdo qué otros inauguraron para ese Mundial. Bien, los inauguraron un par de años antes, pero ya para ese Mundial ya estaban. Entonces el Independiente lógicamente quedó fuera. Félix, en un proyecto futuro o cercano, ¿ustedes no han buscado regresar al circuito profesional? Me refiero, no sé, a alguna tercera, una liga Premier, para tener el equipo Independiente en el circuito profesional. No, la verdad no hemos pensado en eso. Mi papá siempre, cuando dejó el equipo profesional, dijo, no, al amateur al 100%, pero amateur completamente. O sea, nosotros no pagamos, no damos. Bueno, lo único que se les da es el uniforme completo, el campo, ¿sí? Es entrenamiento, atención, entrenadores. Hay entrenadores que son reconocidos en la federación, o sea, tienen su título. No son pues ningún, ¿cómo le diré? Pues alguien que le guste el fútbol y que quiera dirigir, no. Tiene que saber aparte de conocer a jugadores, porque también eso es muy importante ahorita en la Liga Municipal, porque ya se ha vuelto muy competitivo, hay equipos muy buenos, y bueno, pues ahí siempre andamos peleándole, pero siempre a nivel amateur. Bueno, don Félix, pues le agradecemos mucho esta plática, un poquito nos trasladó a la historia de lo que es el Independiente, de lo que fue también de su papá, que están muy ligados, Atlético Morelia y el Independiente, y esperemos ya en alguna otra ocasión tener más tiempo para tener una charla más amplia. ¿Cómo no, don Ismael? Muchas gracias, un saludo a todos, saludos a su auditorio, y ojalá le haya servido algo. Sí, gracias, fuerte abrazo, don Félix. Hasta luego. Bueno, don Félix Cerda Acosta, hijo de don Félix Cerda Loza. Son muchas anécdotas, ahorita el tiempo que pasamos, pero hay muchísimas que he tenido la oportunidad de convivir con ellos. Y una de ellas, pero ya lo voy a decir acá fuera porque don Félix no lo iba a decir. ¿Saben cuáles son los uniformes tradicionales, Sergio, de Morelia? ¿Te acuerdas? El de la franja, pero había otro antes. Pues usaron franjas verticales. Sí, verticales. Franjas, que de hecho pues son los dos principales. De hecho, los de la franja no sé si era rojo y amarillo, porque las fotos que he visto están en blanco y negro. Entonces, sí. no pero sé sí si era rojo y amarillo. Sí, de hecho, era un amarillo más válido. No, te voy a decir por qué esto. Ese uniforme de las líneas rojas y amarillas se hizo porque a la par que don Félix Cerda Loza tenía Atlético Morelia, era socio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y don Félix le iba a las Chivas. Entonces, cuando adquirió a Morelia, quiso llevar algo impregnado de Chivas. Esa es la historia de su uniforme, ¿eh? Pero él nunca lo va a decir, don Félix. Él nunca lo va a decir. Pues no, la verdad es que no es un mal diseño, las en vertical, y pues tiene pues historia, ¿no? A final de cuentas. Sí. ¿Por qué no algún día, no? Sí, claro. Bueno, nos estamos viendo, Sergio. Abrazo, feliz Navidad. Que pasen felices fiestas. Por ahí nos estamos viendo mañana. Igualmente, Lalo. Igualmente, Isma, buenas tardes y feliz Navidad.
Pásenla muy bien, consueles queridos. Nos vemos.